Muy buenos días. Ya están entrando poco a poco los participantes. Mi nombre es William Vázquez Irizarry. Les doy la bienvenida a esta sesión del Seminario de Derecho Público, actividad que empezamos a realizar este año. Tuvimos una primera sesión con la participación del nuevo secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y de hecho está disponible la grabación de esa actividad. Y teníamos entonces pues en agenda continuar y afortunadamente y de manera muy grata pues podemos contar en la mañana de hoy con la licenciada y ex jueza asociada del Tribunal Supremo, Anabel Rodríguez Rodríguez, para tener un diálogo en estos temas que tienen que ver con pues asuntos de derecho constitucional, administrativo, en fin, pues todo lo que tenga que ver con el desarrollo y discusión del derecho público en Puerto Rico, aunque también pues vamos a tener algunos eventos que vamos a poder contar inclusive con participantes de otros países. Pero en esta ocasión, pues repito, somos afortunados de contar con la participación de la jueza Rodríguez Rodríguez, quien pues me voy a limitar solamente a hacer las referencias básicas de que yo soy profesor de la Universidad de Puerto Rico, ella es egresada de la universidad y nada, pues estamos ya en febrero, así que digamos, hace 4 meses estaba todavía reunida en el Pleno del Tribunal Supremo, participando de los trabajos de ese cuerpo colegiado. Antes de pertenecer al Tribunal Supremo de Puerto Rico, ocupó la posición de secretaria de Justicia, también había ocupado la posición de procuradora general, fue abogada litigante, tanto a nivel de instancia como a nivel apelativo, y por eso es también pues que nos pareció que era ideal tenerla para la discusión de hoy, tenerla, ¿verdad? Pues como un recurso, precisamente porque no solamente es que esto, o sea, esto no es un repaso de asuntos de constitucional y de los casos del Supremo. Lo que quiero un poco es que tengamos una discusión que entre a no solamente la perspectiva adjudicativa que pueda haber dentro del poder judicial, sino que también pues que podamos ver desde el punto de vista del litigio público de los litigantes. Y esto es un tema que se presta para, para esto. Nada, quisiera dejar un momento a Anabel para que se exprese. Muchas gracias, Willy, por tus palabras y todo lo que me indica. Sí, es cierto, estamos en marzo, aclaro, ya febrero se acabó. A marzo. Pero hace pocos meses cesé por disposición constitucional en mis funciones como juez, pero continúo muy pendiente de los asuntos jurídicos, como te puedes imaginar. Gracias por tus palabras, por tus expresiones. Lo hago, lo único que te faltó de decir, y no lo hago a manera de crítica, sino porque yo me siento muy orgullosa, estoy enseñando tanto aquí en esta universidad, que es mi alma mater, como en la Universidad Interamericana este semestre. A nivel personal, si me permiten, a privilegio personal, quisiera reconocer al querido amigo profesor Ernesto Chiesa, a la profesora Fraticelli, que sé que anda por ahí, el profesor Muñiz Argüelles también. Veo una fotografía del periodista Oscar Serrano. A los demás, mis excusas, Salvador Antonetti, no sé, supongo que debe ser Salvi, no estoy muy segura. Correcto.
Así que Salvi es un amigo de hace muchos años, así que nada, me siento como en mi casa. Así que muchos saludos afectuosos a todos y esta conversación que promete o espero sea de interés para todos ustedes, como lo es para mí, dicho sea de paso. Ahí envían saludos desde Cuba también, la licenciada Lian Yamila. Ah, muy bien, saludos. Bueno, estamos profesora internacionales. Rodríguez. Sí, claro. Bueno, profesora, este tema para dar un poco, ¿verdad?, el marco general de la discusión, lo que se conoce, ¿verdad?, como la doctrina de justiciabilidad, básicamente, pues, un principio en el derecho adjudicativo dentro del Poder Judicial de razones por las cuales el tribunal no debe atender unos casos. Puede haber un poco de debate si es que no debe atender o si es que no puede atender, pero básicamente descansa en esta idea de diferentes vertientes, ya sea lo que es legitimación activa, lo que es madurez, lo que es academicidad, caso y controversia, básicamente pues diferentes escenarios en los cuales un caso que se presenta al tribunal, pues el planteamiento es que debería ser desestimado por alguna de estas razones. No son razones estrictamente de algunas de ellas de litigio público, se pueden dar aún entre partes privadas, pero definitivamente en el litigio público esto es fundamental. Así que cualquier persona que haya trabajado en el Departamento de Justicia, en la oficina del procurador, cualquier persona que haya litigado contra el gobierno, pues en algún momento tiene que manejar este tema de la doctrina de justiciabilidad. Y no puedo dejar de decir que fuera de lo que es el análisis meramente jurídico, como el efecto de la doctrina es que un caso se desestime, pues también hay toda una serie de críticas que va un poco rodeando la doctrina en términos de si esto es una doctrina realmente judicial o si son grandes excusas que se levantan por parte de los litigantes o del tribunal para evitar entrar en los méritos del caso. Así que ese es un poco, ¿verdad?, el marco que quería dar de manera inicial a la discusión. Y quería entonces comenzar pues, con una pregunta inicial. Hace un momento dije que depende cómo uno explique la doctrina de justiciabilidad, si una doctrina que significa que el caso que se ha presentado, la demanda que se ha presentado, no se debe ver por el tribunal, o si la explicación es que la demanda no se puede ver. Eso tiene que ver con que si es una doctrina de requisito constitucional o si es lo que se llamó en un momento, ¿verdad?, en los 60, las virtudes pasivas, que es que el tribunal lo puede ver, pero es preferible que no los vea por unas razones institucionales. Así que un poco entre ese no puede o no debe, me gustaría que comenzáramos entonces la discusión. Gracias, Willy, por tu observación y pregunta inicial. Mira, un poco preparándome para la charla de hoy, releí un artículo que había leído hacía muchos años y la verdad que se me había olvidado. Me acordaba que lo había leído, me había interesado y lo volví a leer. Y entonces es del profesor Chemerinsky. Se llama A Unified Approach to Justiciability. La verdad que el inglés a veces tiene algunas palabras que son de difícil pronunciación. Y entonces él aborda el tema de la doctrina de justiciabilidad y la describe, obviamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de una manera que a mí me parece que describe también cuál es el Estado de Derecho en cuanto a la interpretación del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Así que voy a coger su expresión como indicativa también de cuál es el Estado de Derecho en Puerto Rico. El profesor Chemerinsky dice que, y estoy traduciendo, ¿verdad?, que toda el área de justiciabilidad no es más que un pantano que confunde más que clarifica o aclara. Y yo creo
que eso es cierto, precisamente en alguna medida por lo que tú señalas. Y es que en ocasiones el tribunal habla, ¿verdad?, de las famosas criterios prudenciales de si debe o no debe atender o resolver un asunto, las llamadas, lo que tú llamas correctamente las virtudes pasivas, y que el profesor Helfel en una ocasión dijo, usted las describe como a veces sí o a veces no, que también me parece que es indicativo de lo que hay, y en otras ocasiones se consideran pues de carácter constitucional. La diferencia de una y otra es que si una doctrina es de carácter constitucional, bueno, pues entonces yo no tengo, y me impide ver un caso, pues yo no tengo jurisdicción para verlo porque es un asunto constitucional. Así que si decimos que la doctrina, por ejemplo, de academicidad es de naturaleza constitucional precisamente porque requiere de que haya un caso, ¿verdad?, en todas las etapas y una controversia viva en todas las etapas, en virtud de que yo voy a buscar excepciones, ¿verdad?, porque ya la Constitución me dijo que no. Por lo tanto, yo creo que más que nada estamos francamente ante, y es lo que debería ser, me parece a mí, consideraciones que giran en torno a cuán prudente es la intervención del tribunal en un momento dado atender una controversia que, como tú dices, en la mayor parte de las ocasiones se dan en el ambiente del litigio público. Y entonces ahí tú tienes al tribunal tratando de resolverle los entuertos a otras ramas de gobierno. Y en ocasiones, pues creo que es francamente más prudente no hacerlo una vez ya adoptamos la doctrina de justiciabilidad, pero esos son otros 20 pesos. No sé si te contesto. Sí, claro, cuando mencionan lo último en términos de la idea, o sea, obviamente lo que estaría girando es contra la idea que en muchas ocasiones la doctrina de justiciabilidad se da en litigio público y ese litigio público tiene que ver con separación de poderes. Y entonces ahí es que cae el punto, ¿verdad?, que indica, pues son pues los líos entre los poderes, pues si son poderes políticos, pues un poco la idea en muchas ocasiones es pues, que se resuelva en el ámbito político. Entonces, eso es lo que quisiera decir es que la doctrina de justiciabilidad tiene entonces mayor aplicabilidad, entendería, en los temas de separación de poderes respecto a todos los otros temas, inclusive un tema de, o sea, por ejemplo, a veces cuando hablamos de litigio público puede ser un ciudadano cuestionando la constitucionalidad de una ley, la validez de una actuación gubernamental. Entonces, lo que diría es que, por lo menos desde tu punto de vista, ¿te parece que la aplicación de la doctrina donde más factible lo ves, donde sería, no sé si la palabra es más apropiado, es en el ámbito de las controversias de separación de poderes, o sea, legislatura, poder ejecutivo? Por lo menos yo creo que sí, para mí, la verdad que sí. Eso no quiere decir, evidentemente, que el tema de separación de poderes no se dé en el contexto de un ciudadano privado, porque el ciudadano privado puede estar cuestionando una ley. Y entonces, ¿qué va a hacer el tribunal? Bueno, pues el tribunal va a interpretar esa ley en función de la Constitución. Está cuestionando la constitucionalidad de una ley, más allá de un problema de los poderes políticos entre ellos, ¿no? Pero ahí también se puede dar porque tú, como tú bien sabes, tú das derecho constitucional en innumerables ocasiones, el tribunal pues siente deferencia hacia los poderes, hacia la legislatura y dice, bueno, eso es un asunto que a quien le compete legislarlo es al legislador, no aparece ahí, por lo tanto yo no voy a invocar el derecho constitucional que se reclama, no le voy a dar ese alcance porque después de todo es un asunto puramente de la competencia del tribunal, perdón, de la Asamblea Legislativa. Yo creo que eso es una visión equivocada, ¿verdad? De ahí tantas opiniones disidentes,
pero me parece, como te indico, que no necesariamente los problemas de justiciabilidad se van a dar en el contexto del litigio público. Mencionabas la explicación de Chemerinsky. Y lo que te pregunto a raíz de eso es, no sé, ¿verdad? En términos de uno estudiar, leer, o en términos de cuando el tribunal ha tenido que manejar controversias de justiciabilidad, de repente pues hay quien pudiera señalar, bueno, la doctrina la traemos de Estados Unidos, pero claro, contrario a lo que es el tema, digamos, de derechos individuales, donde el mínimo de lo que se resuelve en los derechos que están en las dos constituciones, estamos obligados en temas de separación de poderes, que serían, ¿verdad? Pues donde está enmarcado lo de justiciabilidad, no estamos obligados por la doctrina federal. Claro, uno pudiera decir, bueno, pues no estamos obligados, pero la verdad es que pues, el sistema más o menos es el mismo, tenemos ese punto de referencia, funciona, así que lo utilizamos. Pero claro, el asunto es, aún en Estados Unidos, no es que esto no esté ajeno a debate. O sea, la doctrina de justiciabilidad y cómo se aplica. Y entonces, pues hay quien atribuiría, hay visiones más conservadoras, hay visiones más liberales, hay visiones que en términos de que el tribunal entre lo menos posible en unas cosas, hay quien dice que si el tribunal no vindica unas normas constitucionales, pues nadie más lo va a hacer. Lo que te pregunto es si tú entiendes que realmente, o sea, si hay, o sea, ¿cómo compara, cómo tú entiendes nuestro manejo de la doctrina de justiciabilidad comparada con lo federal, cuya respuesta puede ser, lo hacemos igual pero en español? Pudiera ser una respuesta. O si crees que hay una diferencia en términos de cómo el Poder Judicial de Puerto Rico lo ve. Bueno, yo creo que debería haber diferencias. Primero que nada, y un poco ahorita yo decía, una vez adoptamos la doctrina de justiciabilidad, porque como tú sabes, esa doctrina se basa, es una limitación al poder del gobierno federal, ¿no? Y de los tribunales federales. Y se basa precisamente en una lectura de la Constitución Federal, del artículo 3 de la Constitución Federal, que dice que la jurisdicción de los tribunales es en casos y controversias. Pero es que la Constitución de nosotros no habla de casos y controversias. ¿Por qué yo voy a adoptar una doctrina cuyo sustrato se enmarca en un documento que es totalmente distinto al nuestro? De ahí mi primera objeción. Segundo, bueno, pues que el tribunal no debe estar entrando en asuntos que le competen a otras ramas de gobierno, porque después de todo lo que va a hacer es declarar inconstitucional una ley y esa determinación la están tomando personas que no han sido electas y los representantes electos del pueblo son los miembros de la Asamblea Legislativa y tiene que mantenerse cada cual en su lugar, etcétera, etcétera. Tú has escuchado las teorías. ¿Qué problema plantea eso, desde mi punto de vista? Bueno, que la Constitución nuestra, que es una Constitución de mediados del siglo XX, presupone la revisión judicial. Porque en el artículo, lo apunté para que no se me fue, siempre se me olvida el número de los artículos. En el artículo del Poder Judicial, la sección 4, dice que ninguna ley va a ser declarada inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces que componen el tribunal. Así que esa suspicacia al ejercicio del Poder Judicial y de revisar una ley bajo nuestra Constitución no debe existir.
porque es que la Constitución ya lo contempló. Y todo eso, a mi manera de ver, debería ser objeto de mayor análisis, un análisis más profundo, para ir elaborando una teoría constitucional sobre la función del Tribunal Supremo a la luz de nuestra Constitución. Porque no puede ser que una Constitución del siglo XVIII, pues de mediados del siglo XX, la interpretemos bajo criterios del siglo XVIII. Digo, desde mi punto de vista. Pero si lo vemos así, que todos esos son argumentos bien poderosos a favor de atender casos en los méritos y evitar traer excusas o preocupaciones, o sea, como manera de uno hablar de la justiciabilidad. Si todos esos son argumentos tan poderosos para ver los casos, vuelvo entonces al punto, ¿por qué, otra vez para entender bien, por qué darle un trato diferente a las controversias entre poderes políticos constitucionales si hay un planteamiento básico normativo? Porque digo, estoy dejando a un lado alguna controversia donde todo el mundo aprecie que esto es un soberano, con todo respeto, un soberano chisme que se está llevando en el foro judicial, ¿no? Pero si uno de los poderes está reclamando, tiene un argumento normativo, pero descriptivamente uno dice, esta controversia es entre los poderes constitucionales. ¿Por qué decir que se quede entre ellos y el tribunal no entrar? Bueno, muy bien pudiera ser precisamente porque la estructura, que entonces ahí tenemos que hacer unos análisis respecto a la estructura de la Constitución y que el texto constitucional provee con relación a X asuntos. Y en ese sentido, te voy a dar un ejemplo. Mira, es más, Ernesto estaba en el Departamento de Justicia en ese momento, que fue cuando el juez, creo que fue Arnaldo López, declaró que el presupuesto de Puerto Rico era inconstitucional. No sé si te acuerdas, Ernesto. Eso fue para allá, a finales del 91. Y el caso lo argumentamos en el Tribunal Supremo. Uno de los argumentos, precisamente que hice yo, que lo argumenté ante el tribunal, es que, mire, esto es una controversia de cómo opera el presupuesto del Puerto Rico. Perdón, no sé si dije que el juez Arnaldo López resolvió que era inconstitucional porque era deficitario. Y como hay un mandato constitucional que el presupuesto tiene que estar cuadrado, pues el hecho de que fuera deficitario, bueno, pues eso lo hacía inconstitucional. Y entonces uno de los argumentos que en ese momento se hizo es, mire, la Constitución tiene un mecanismo claro de cómo atender los problemas del presupuesto y cómo manejarlo. Eso es un problema de la legislatura y del Ejecutivo, no es un problema en el cual el tribunal se deba adentrar. Y me acuerdo que claro, en ese caso también había otro asunto, y era que era un legislador el que había cuestionado instado el pleito. Entonces hay también el asunto de si el legislador tenía legitimación para hacer ese planteamiento. La contestación primera fue, no, es un asunto que le compete a los poderes políticos porque la Constitución le da la contestación. Un poco hubiera sido la primera vez, yo creo, que aplicarían la doctrina de cuestión política, que yo sé que tú tienes una visión muy particular sobre ella, pero y entonces, en cuanto al segundo planteamiento, era un planteamiento de standing y nosotros también dijimos que el legislador no tenía standing. Y recuerdo que en una de las preguntas que me hizo la jueza Naveira, me dijo, pero si es así, ¿quién puede cuestionar que se acuda al tribunal? Entonces, esto es un problema que no va a tener solución judicial. Bueno, la pregunta es si todos los problemas tienen que tener una respuesta judicial, o hay algunos asuntos que no. En este caso yo entendía que no.
Que de hecho, curiosamente, la opinión del tribunal terminó mencionando que alguien que podría tener standing eran los bonistas. Claro, seguro, 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 correcto, eso es así. De hecho, una de las cosas que yo le planteé a la jueza Merli, Naveira Merli, a doña Miriam, fue precisamente eso. Bueno, si acaso tal vez un bonista, pero estamos hablando de los años 90, que íbamos a saber nosotros, ¿no? Bueno, saludo aquí, también está con nosotros el profesor de la Universidad Interamericana, el licenciado José Efraín Hernández, creo que también tiene unos estudiantes de un curso de justicia criminal. Bienvenidos. Hay un punto que también se plantea en muchas ocasiones, por ejemplo, con esto de las virtudes pasivas, y se refiere un poco a, esto supone muchas veces la explicación que el tribunal, por ejemplo, en un caso como este, entre los poderes políticos, que el tribunal se asume, y quiero un poco ver si en la experiencia, si esto se verbaliza en la manera en que el tribunal discute estas cosas, pero se descansa en la idea de que el tribunal tiene unas consideraciones institucionales propias, en términos de qué significaría para el Poder Judicial entrar en esta controversia. En un sentido, a veces yo lo llamo, el Poder Judicial tiene, como toda institución, un capital. Y entonces es como, yo le explico, como tuviera una cuenta de banco y va haciendo muchas cosas buenas y va depositando, para cuando venga el problema, hacer entonces un retiro. Pero si el problema es grande, pues te puedes quedar en cero en la cuenta. Y entonces, pues a veces no se quiere gastar ese capital. Entonces, si entramos en esto, esto puede tener un costo. Entonces, pues un poco se asume a veces en las discusiones que el tribunal opera así. De hecho, se dice que desde Marbury versus Madison, la manera en que Marshall resolvió era tomando en cuenta la posibilidad que el Ejecutivo no fuera a obedecer una orden del tribunal, y el tribunal tenía un poco capital porque acababa de empezar. Pero claro, la pregunta sería, para un demandante podría reclamar, pero ¿por qué ustedes están preocupados con su capital institucional? Yo lo que quiero es que resuelvan mi caso. O sea, ustedes están preocupados por ustedes y lo que ustedes tienen es una responsabilidad. ¿Qué sobre esto? Bueno, haciendo la salvedad del valor del secreto judicial, ¿eh? Sí. Mira, uno de los problemas que que puede tener cualquier tribunal, particularmente un tribunal supremo, es que en realidad nosotros no podemos salir a un programa, nosotros no, ya yo no estoy allí, el tribunal y los funcionarios del tribunal no pueden salir a un programa de radio a defender sus dictámenes, a explicarlo y a defenderse, entre comillas, ¿verdad? Particularmente en casos controversiales. Así que no hay duda que hay un tema que pesa en los miembros del tribunal sobre el capital del tribunal, el respeto del tribunal, el capital que el tribunal puede ir ganando en virtud de los dictámenes que vaya tomando. Te puedo señalar que si vamos a ordenar, vamos a tomar una determinación que involucre a unos miembros de la Asamblea Legislativa o al gobernador, etcétera. Y le vamos a ordenar que haga algo. Bueno, pues nosotros tenemos que correr toda la película. Porque al final de la película, si no cumple, estoy dispuesta o estamos dispuestos a ordenar su arresto por desacato, o a celebrar una vista de por qué no está en curso en desacato, ¿no? Y eso tiene que ser, en realidad, me parece a mí, parte de cualquier análisis responsable. Tú tienes que correr toda la película. Y al correr toda la película, entonces tú puedes ir afinando en lo que vas a determinar a final del camino. Que no hay ningún problema, porque pues lo metemos preso, pues vamos a hacer una celda en el sótano del tribunal
y ahí guardamos a la persona. Bueno, pero es que a veces hay formas de resolver lo que no afectan. Se busca la forma de resolver lo que no afecten institucionalmente al tribunal, precisamente como institución, como poder judicial. De hecho, una de mis objeciones principales al recurso de certificación es precisamente como está conceptualizado ahora. Yo, para empezar, lo eliminaría. Que siga el curso como corriente de los casos, si van a llegar al tribunal. Pero no puedes, ¿por qué? Bueno, porque la certificación intrajurisdiccional, ¿verdad? No de momento inserta al tribunal en problemas, en chismografía política, en problemas de naturaleza político desde el principio. Son innumerables los casos que la parte presenta, el funcionario público que sea, presenta el recurso en el tribunal en San Juan, y yo creo que el mismo mensajero de regreso a la Asamblea Legislativa para en el Tribunal Supremo y nos certifica el caso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido, cuando el tribunal acoge o acogía el recurso, la primera orden que emitía era que emplazara a las partes? No, no puede ser. No puede ser. Desde mi punto de vista, yo creo que el tribunal se tiene que mantener lo más alejado posible de las controversias de naturaleza política, que no quiere decir eso, que quede bien claro, que vayamos que no vayamos a cumplir con nuestra responsabilidad constitucional de decirle a todos los poderes públicos qué pueden hacer y qué no pueden hacer a la luz de lo que la Constitución dispone. Muy bien. Me muevo ahora a otro tema, de una de las vertientes particulares de legitimación activa o de standing. Y la pregunta sobre ese tema en particular va un poco, hay cierta noción, y, digo, ya habría que ver, ¿verdad? Si esto se puede entrar en controversia, pero un poco la explicación tradicional es que en la década de los 70 hubo una jurisprudencia muy flexible, liberal, receptiva en términos de legitimación activa. De hecho, interesantemente, algunas personas dicen que eso está relacionado precisamente con toda la crisis de desconfianza que se generó a partir de Estados Unidos en los 60 y en los 70. Vietnam, Watergate. Así que la idea de que las personas pudieran ir a los tribunales a reclamar cosas, pues se veía como que era realmente, ¿verdad? No se hablaba en estos términos, pero era una especie de discurso de acceso a la justicia. Y no sé, nosotros tenemos una jurisprudencia que se señala, pues que un poco refleja eso. Después tenemos una época de jurisprudencia de standing, que era la de los 80, que era donde pues básicamente el legislador Noriega pues era el campeón de los litigios públicos. Y precisamente eso fue lo que generó pues esa jurisprudencia del tribunal de que, bueno, pues esto de los legisladores demandantes pues tiene que tener sus límites. Y entonces, lo otro que se señala es que la jurisprudencia federal se empezó a poner mucho más conservadora, mucho más restrictiva a partir de los 80, a partir de los 90, y que de repente nosotros nos montamos también recientemente en esa ola. Entonces, eso yo creo que vamos, se puede prestar un poco a discusión si es que nosotros hemos adoptado unas versiones más restrictivas de legitimación activa o si tenemos las mismas explicaciones de antes, pero es que la aplicación que se hace es mucho más rigurosa. Hay jueces pues que inclusive más allá, ¿verdad?, de las lecturas que uno pueda tratar de hacer de lo que son sus posiciones y tratar de uno ver qué cosas están entre líneas. Hay jueces que son muy cándidos, muy abiertos. Menciono, por ejemplo, el juez Martínez Torres, pues
ha verbalizado muy bien un parecer de que el tribunal había caído, según él históricamente, en ser demasiado receptivo a disputas que nacían de insatisfacción con determinaciones del gobierno. Y que la mera insatisfacción no debía entonces el tribunal convertirse en un foro, así que un poco esa jurisprudencia, esa visión más restrictiva de la legitimación activa, pues se justificaba como un rescate de la correcta administración de la justicia en la separación de poderes. Y no sé, pero me gustaría un poco, ¿verdad?, una reacción sobre ese tema particular, que por ejemplo, o sea, es la idea, yo una vez yo escribía y decía, aquí hay como una caricaturización, un poco, particularmente en los temas ambientales. Por un lado, ¿verdad?, pues, de un lado, pues, el gobierno en una confabulación con los desarrolladores. De otro lado, esos ambientalistas fanáticos que están impugnándolo todo. Entonces era un poco, ¿verdad?, de ambos lados esas posiciones, pero que entonces eso se traduce específicamente en los casos de legitimación activa, y me gustaría un poco, pues como dije, comentar eso. Bueno, comienzo señalándote lo siguiente, algo que tú dijiste que no habíamos mencionado, y es que no hay duda que estas doctrinas, aunque no se visualizaran en el pasado de esta forma, lo que el resultado es que limitan el acceso a la justicia. No hay duda de eso. El cambio de enfoques a que tú te refieres en la década de los años 80 y 90, yo creo que se ha acentuado en los últimos 10 años porque la composición de los miembros del tribunal pues tienen una visión más limitativa de cuál debe ser la función judicial o la función del tribunal y en qué controversia deben intervenir o no deben intervenir. De ahí mis diferencias con el juez Martínez Torres, que como tú bien has expresado, él lo ha dicho así en el artículo que él tiene sobre originalismo, ¿no?, de cuál debe ser la función adjudicativa de los tribunales y en qué deben intervenir. Pero yo creo un poco que el problema surge o va a surgir, o la suspicacia puede surgir en la medida de que se perciba que ¿cómo se llama? Que la aplicación de la doctrina no es igual y que hay variaciones cuando sí y cuando no. Como decía, a veces sí, a veces no, como decía el profesor Helfeld. Y un poco a modo de ejemplo, hay dos casos que el tribunal resolvió hace unos años que me parece a mí que lo ejemplifican y tiene que ver con la doctrina de academicidad. Es el caso de la huelga de la universidad, de la Borde, y al poco tiempo después el caso de la Asociación de Periodistas, hombre, que por ahí está Oscar, Asociación de Periodistas contra el entonces presidente del Senado, Rivera Schatz. Y entonces ahí tú tienes, primero vino el de la Borde y el tribunal. En ese caso, bueno, nada, llegó el momento que las partes habían acordado o estipulado en el tribunal que iban a resolver el asunto que tenía que ver con el alza de las matrículas y llegaron a ese acuerdo transaccional en el caso. Resulta que llegada la controversia al tribunal, se plantea, bueno, ¿es académico o no es académico? Y el tribunal entra a discutir las excepciones a la doctrina de academicidad y dice que no es académico porque no hay certeza de que los estudiantes no se fueran a ir a huelga en el futuro nuevamente. A pesar de que si lo hacían podían estar, podían estar en desacato con la orden con el acuerdo a que habían llegado, ¿verdad?, ante el tribunal de primera instancia. Y entonces el tribunal dice, pues no es académico por eso. Además, ellos aprobaron un voto de huelga preventivo
hecho adjudicativo que no formaba parte, sobre el cual no se pasó prueba, se tomó conocimiento de eso que va a ser un hecho adjudicativo. Y entonces, bueno, pues entran a resolver, etcétera, etcétera, el caso de la huelga. Precisamente porque concluyeron que no era académico. Entonces, fast forward, unos meses después, se cierran las gradas de la Asamblea del Senado, se demanda para que la prensa reclama el acceso conforme dispone nuestra Constitución, que resuelve el tribunal. Una vez eso ocurre, el presidente del Senado emite una orden administrativa, bueno, diciendo más o menos que sí iba a abrir y poniendo unos criterios, etcétera, etcétera. Estoy hablando de memoria. Argumento, no, es que eso se tornó académico, dice los demandados, porque ya está esta orden administrativa que regula y que permite el acceso. Pues y el tribunal dice, la otra parte dice, bueno, pero la capacidad de que pueda volverse a repetir, esa es la excepción. Por lo tanto, la controversia sigue viva. ¿Y qué dice el tribunal? Dice, es especulativo nosotros decir o decidir que se va a regresar a la misma, se va a prohibir nuevamente el acceso a los miembros de la prensa y no vamos a entrar en esas especulaciones. Bueno, pero había una orden ejecutiva en uno, había un acuerdo de transacción en otro, en uno, gracias, me están diciendo que, gracias Oscar, en uno de ellos, que la relación estaba bien, me acordé bastante bien, en uno de ellos, en el primero de la borde, no era especulativo decir que a lo mejor volvían a la huelga otra vez, mientras que en el de Asociación de Periodistas era especulativo decir que el presidente del Senado no iba a dejar sin efecto la orden que él mismo propuso y que para dejarla sin efecto, él lo único que tenía que decidir era que la iba a dejar sin efecto. Así que el problema en ambos casos, Willy, la doctrina de justiciabilidad se recoge muy bien y se explica muy bien. El problema está en la aplicación. Y esa aplicación que a veces no satisface es lo que arroja suspicacia y que tiene el efecto, desde mi punto de vista, de cuestionar la validez de los dictámenes o de la actuación del tribunal como institución. ¿Sabes qué? Quería comentar brevemente de la opinión en el caso de Asociación de Periodistas, que inclusive la manera que el tribunal explica por qué es académico, en el punto que tú dices, casi el tono es de que es casi ofensivo, sí. Es casi una invitación a la ofensa cuestionar que esa orden administrativa se vaya a dejar sin efecto después que es un acto formal por parte del presidente del Senado. Entonces, claro, el problema es que un pronunciamiento así, el saldo final parecería ser que para funcionarios públicos es más fácil hacer académica la controversia porque todos sus actos podrían estar investidos de un aura de formalidad que los haga más confiables que otros actos, cuando la premisa era que estoy impugnando en un caso de litigio público porque algo se está haciendo mal. O sea, no puede ser que sea más fácil para los funcionarios públicos otra vez lograr la academicidad digo, si tú me apruebas una ley, pues más, claro. O sea, hay un nivel de formalidad mayor, pero una orden administrativa, bueno. Bueno, un breve comentario. Eso que acabas de decir, hay una honrosa opinión disidente de la juez Rodríguez que fundamentalmente recoge parte de lo que tú estás diciendo. Y segundo, hablando de la formalidad, ¿pero no era más formal un acuerdo de transacción en el tribunal? Pregunto, donde hay un ente, un tercero que va a hacerlo efectivo, que es el Poder Judicial, frente a una actuación puramente administrativa.
hay un asunto en standing que aquí, aquí hay un demandante que está reclamando un turno. Que dice, los demandantes enfatizamos que el hecho de que la actuación ilegal quedaba todavía enteramente bajo el arbitrio y capricho del demandante mantenía viva la controversia. Bueno, esta es la parte en que el tribunal les dijo, aténgase. Digo para récord, yo siempre, o sea, yo critico mucho la opinión en ese sentido también. En el asunto en el asunto de standing y el planteamiento de si es, por ejemplo, en Estados Unidos es como que un poco más enredado porque hay unas partes de standing que se consideran y se han resuelto que son requisitos constitucionales y otras no. Aquí eso, a mi mejor entender, nunca se ha resuelto de manera así afirmativa de que es un requisito constitucional, lo cual abre la puerta el hecho de que no sea un requisito constitucional y claro, esto pues es solamente, ¿verdad? Es algo que va más bien a lo legislativo, pero que hay personas que han, o sea, se han presentado proyectos de ley, por ejemplo, proyectos de ley para tratar de corregir, para tratar de dar unos espacios de reconocimiento a nivel legislativo a que unos casos se vean un poco, ¿verdad? Tratando digamos, pues de revocar la aplicación de la doctrina de legitimación activa. Pero claro, la viabilidad de eso nos lleva al punto de si una doctrina constitucional o jurisdiccional, porque si fuera una doctrina jurisdiccional de carácter constitucional, pues la ley no puede ir sobre eso. Pero si no es una doctrina constitucional que es de prudencia, pues la legislatura podría sí entrar. No sé si eso es algo que alguna vez pues, lo ha visto, lo ha discutido. Mira, precisa, de ahí la importancia de decidirnos si sí o si no. ¿Es constitucional o es prudencial? Las distintas doctrinas, por lo que tú acabas de decir. Si es constitucional, bueno, pues no hay jurisdicción y ahí se acabó. La Constitución lo ordena. Pero si es prudencial, nada impide que la legislatura deje sin efecto, lo deje sin efecto y le conceda en el caso de standing legitimación a un grupo de personas. Por ejemplo, el famoso caso de Surfrider. ¿Por qué no? Claro que se puede. Máxime, regresamos otra vez a lo mismo, a lo de caso controversia y el artículo 3. Ese requisito es constitucional precisamente porque la Constitución de los Estados Unidos así lo dispone, la de aquí no. Así que yo me decanto en que es prudencial también. Y que nada impide que la legislatura, y como ya puedo adelantar el criterio, nada impide que la legislatura actúe y le conceda jurisdicción y le conceda legitimación a ambientalistas o a quien le quiera conceder ¿cómo se llama? Legitimación para acudir a los tribunales. Muy bien. Me muevo ahora a algo que ya habías como que adelantado, ¿verdad? Que yo tenía unas visiones, que era el tema de cuestión política. Y un poco, ¿verdad? No sé, o sea, uno puede hablar un poco hemos hablado de algunas cosas que tienen que ver con cuestión política, pero voy a hacer el planteamiento como ya tú sabes que lo quería adelantar, que es que yo soy de los que pienso y otras personas, o sea, no soy el único, que realmente por más que se repite la cuestión política como una de las vertientes de justiciabilidad, por más que es objeto de explicación en las opiniones del Tribunal Supremo donde está planteado, yo no puedo identificar ningún caso donde uno diga claramente, o sea, uno diga no, donde el tribunal haya dicho, sí, yo no puedo ver esta controversia que me están planteando porque tengo que aplicar la doctrina de cuestión política. Y claro, mi lectura siempre ha sido que es una posición institucionalmente consciente o inconsciente territorial, que es que hacerlo significa que hay unas cosas que yo no puedo ver y una cosa es no verla
Y otra cosa es yo pronunciarme oficialmente de que no las puedo ver, porque si la semana, porque claro, si digo que yo no puedo ver esta controversia, si la semana que viene me llega una igual, no la puedo ver, porque yo estas cosas no las puedo atender. Y entonces, claro, el punto es, uno podrá, yo creo que uno puede decir dos cosas. Una cosa, una crítica que uno puede hacer es inconsistencia. No me repitas que hay una doctrina si nunca estás dispuesto como tribunal a aplicarla. O lo otro que uno pudiera decir es, una lectura más benévola, eso es un mero reflejo de que hay buenas razones para que la doctrina no se aplique, porque el tribunal no debe amarrarse las manos diciendo que hay un tipo de controversia que que no debe ver. Por ejemplo, un caso en Estados Unidos así particular, hay un caso de Nixon, que era un juez, que fue el caso de que un juez lo fueron a residencial y el juez lo residenció el Senado. Y cuando el Senado los residenció, un comité del Senado vio la prueba, le hace la recomendación al Senado en pleno, lo expulsan de juez y su planteamiento ante los tribunales, este juez Nixon, es esto es inválido porque el juicio de residenciamiento lo tenía que ver el Senado completo. No lo podía atender un comité que informara. ¿Qué dijo el tribunal? No puedo ver esto por cuestión política. Claro, eso lo que significa es que si la semana que viene llega un planteamiento pues, dentro de los mismos parámetros, pues no lo puedo ver porque hay un tipo de casos que no se puede ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿O qué tú crees que o es que tenemos mala suerte, que es que nunca ha llegado el caso ideal? No, le llegó el caso ideal la argumentación fue en enero del 1992 ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y ningún caso me hicieron, pero no importa. Digo, en cuanto a eso, el caso se ganó. El de presupuesto. En el de presupuesto, claro, claro. Mira, en el caso ese de Nixon que tú mencionas, mi recuerdo del mismo es que evidentemente como se trata de un asunto que es el proceso de residenciamiento, que es un asunto a fin de cuentas político, ¿verdad? Y que la Constitución se lo confiere al Senado y después a la Cámara, etcétera. Digo, a la Cámara y después al Senado. Bueno, pues en ese proceso que allá ellos son los que deciden cómo hacen las cosas, ¿verdad? Y entonces, pues, lo dejo a ese proceso político. Yo, la verdad, que en principio creo, como creo que adelanté ahorita, que hay algunos asuntos que están al margen de la revisión judicial, precisamente por ser asuntos de cuestión política, pero son muy pocos. Y te di el ejemplo de los asuntos relacionados con el presupuesto y si es deficitario o no es deficitario, etcétera, etcétera. Pero eso tiene unos potenciales problemas que reconozco de entrada, por eso es que he identificado ese nada más. Y es que, ¿cuál es la función de un tribunal supremo a fin de cuentas? Hombre, entre otras cosas, frenar los excesos de las ramas políticas del gobierno. De entrada, entonces, yo voy a estar diciendo que los excesos del Ejecutivo están al margen del Ejecutivo. Y ellos son los que tienen, perdón, del Legislativo, y ellos son los que tienen que decidir. Y yo no me voy a involucrar en eso. Bueno, pues eso puede crear mayores problemas de los que soluciona. Y a lo mejor la mejor respuesta es regresar la doctrina de cuestión política a los aspectos prudenciales, ¿verdad? A las famosas virtudes pasivas. ¿Cuándo voy a entrar y cuándo no voy a entrar? En función tal vez de cuál debe ser mi rol y hasta dónde yo creo que debo llegar. Porque fíjate que otra, o sea, digo, yo te había adelantado también esto, que es que yo creo también que otra manera o sea, las razones por las cuales uno podría abogar por la cuestión política se podrían tal vez, o sea, los objetivos de la doctrina de cuestión política habría que ver si uno los podría canalizar de otra manera. ¿A qué me refiero?
tú podrías, por ejemplo, establecer como principio, todo caso se puede ver, pero hay unos casos donde vamos a ser más diferentes. Entonces, no me amarro las manos, claro, pero sabes que si presenta el caso, el estándar es bien alto para yo tal vez dar la razón y voy a hacer, o sea, lo voy a tener, por ejemplo, voy a entrar en los casos de residenciamiento, pero para que tú puedas impugnar un procedimiento de residenciamiento, la vara es bien alta. Eso puede ser también controversial, pero por lo menos estaríamos estableciendo el planteamiento en principio de que aún esos casos se podrían dilucidar. Claro, hay un tema de costo. Una vez, que es lo otro que hayamos discutido, una vez el tribunal dice, yo puedo entrar en estos casos, pues ya el tribunal asume un costo claro, de capital por el mero hecho de ver el caso. Claro, habría quien dice, bueno, pues ese es el costo de la posesión. Viene con el territorio. Sí, sí, sí. Pues mira, eso que tú acabas de decir es aplicable a todas estas doctrinas de justiciabilidad. ¿Qué cosa? Bueno, pues tú tratar de procurar encontrar cuál es la razón de ser de esa doctrina. ¿Qué es lo que pretende resolver? Y entonces en función de ese concepto o esa pregunta inicial lo ves todo, pero dentro de ese marco, como tú acabas de decir, lo voy a ver todo, pero con estas condiciones o lo que sea. Y me parece que cabe la posibilidad que se pueda hacer la doctrina que se vaya desarrollando con el tiempo sea más coherente. Claro, porque, o sea, si aparte de un planteamiento de que sea algo de esto, un requisito constitucional, claro, si no, lo que no sea un requisito constitucional, pues, digamos, aparte de que lo podamos describir como prudencia, pero realmente entonces las doctrinas son un instrumento para unos fines, que es lo que tú dices, pues entonces uno tiene que decir, bueno, los fines son lo importante, esto es un instrumento, este instrumento me está funcionando o no está funcionando, porque después de todo esto no está ni en el texto de la Constitución, ni en una nota al cárcel de la Constitución, así que al final pues tampoco debemos, digamos, como sistema amarrarnos las manos con algo que creemos que nos está dando una dificultad y que genera una insatisfacción. Es lo mismo con los escrutinios, Willy. Después de todo estamos hablando de creaciones judiciales. Esto se lo inventaron los tribunales. Y la pregunta es cómo, como tú bien dices, ¿verdad? ¿Cómo podemos procurar unos mecanismos que permitan mayor objetividad y que sean más consecuentes en su aplicación? Me quería mover ahora a unas preguntas de litigio público. Y un poco, ¿verdad? Uno identificando a veces las visiones de los demandantes, las visiones de los demandados, y las prácticas usuales. Por ejemplo, pues, como tú bien sabes, lo digo, yo trabajé en justicia como abogado litigante en justicia y como bien sabe cualquier persona que haya litigado contra el gobierno en casos de litigio público, hay unas mociones que están ya hechas, que se han desarrollado con el tiempo y yo, repito, yo fui abogado de justicia, así que tiene que haber algunas de esas mociones firmadas por este servidor, que lo que te hacen es un recuento de las doctrinas de justiciabilidad. Y entonces a veces la queja que pueda haber es que de repente pues como que todo caso se va con todas las defensas de justiciabilidad. De hecho, que no es algo que sea estrictamente de litigio público. Esto es verdad, como lamentablemente pues yo como abogado demandado pues siempre pongo prescripción en defensa afirmativa. No aplica, pero por si acaso no lo voy a dejar de poner, ¿verdad? Por eso pues uno puede decir que no es una buena práctica. ¿Hasta qué punto, verdad? Pues uno podría también criticar desde el punto de vista del litigio público que o sea, no se desvaloriza un poco, no envían un mensaje por parte del Estado de que estos son instrumentos para no ver los casos. ¿Qué te parece?
Ya yo hice mi acto de contrición de que yo firmé algunas de esas. Hombre, y yo también. Eh, 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 me río un poco porque en el famoso caso que te estaba mencionando, con el que empecé, que es el caso de la declaración de inconstitucional el presupuesto por deficitario, bueno, un poco uno, cuando yo estaba en ese momento en el Procurador General y uno pues sigue los casos más importantes, sabíamos que era lo que iba a pasar y sabíamos la premura antes de que el juez, creo que fue Arnaldo López, dictara su injunction, su sentencia y concediera el injunction. Pues tú los vas preparando de antemano porque tienes que correr para el tribunal. ¿Y cómo preparamos ese caso de antemano? ¿Cómo lo preparé yo de antemano? Bueno, pues ya yo tenía toda la parte, tenía los hechos casi completos. Me faltaban obviamente los fundamentos del juez. Y los argumentos casi completos, ¿cuáles eran? Todos de justiciabilidad. Y ya estaban listos, lo que faltaba era la aplicación y cómo tú enganchas uno con el otro, ¿verdad? Pero bueno, regresando a tu pregunta o a tu observación. Mira, a fin de cuentas, es distinto, como las funciones de los tribunales son distintas. Es decir, una cosa es litigar ante el tribunal de primera instancia y otra cosa es litigar ante el Tribunal Supremo. No porque uno sea mejor que otro o que uno sea más importante que otro, no tiene que ver absolutamente nada con eso. Es que la función de cada cual es distinta. El Tribunal de primera instancia está ahí abierto para escuchar todo lo que llegue. Y los abogados, como tú dices, presentan su demanda y lo alegan todo. Y los abogados demandantes ponen todas todas las posibles defensas cuando contestan la demanda. Bajo la teoría que, bueno, pues si no es esto, es lo otro. Algo va a caer y algo puedo... Y a lo mejor yo creía que este era mi argumento fuerte, pero mira, el tribunal resolvió por este otro. Está bien, esa es la función del tribunal de primera instancia. Ahora bien, así que yo en principio no veo mal que se le plantee al foro de instancia, bueno, pues todas las doctrinas habidas y por haber. Porque después de todo, si son de carácter constitucional, cosa que no sabemos, lo van a obligar a ellos también, ¿verdad? Pero cuando ya tú llegas al nivel más alto, no tan solo en Puerto Rico, sino en cualquier país, tú tienes verdaderamente que haber ido afinando tus controversias. Y si tú pusiste todas las doctrinas de justiciabilidad abajo, bueno, pues quita la mitad y deja una o dos. Porque la función del Tribunal Supremo es distinta, es pautar el derecho, pautar la norma y ver que lo que ellos van a resolver no tan solo favorece, va a beneficiar en el caso de tu cliente, sino que va a beneficiar o perjudicar al país, porque va a ser obligatorio para todo el mundo, si obviamente el dictamen es mediante una opinión. Así que litigar en un foro frente a otro es muy distinto. Y una de las cosas que a veces yo le critico a los abogados o le criticaba a los abogados que acudían al Tribunal Supremo era precisamente el señalamiento. Si yo veo un caso que tenía, yo veía un caso que tenía 10 errores señalados, ya yo sabía que como que no tenía la razón. Más no es sinónimo de mejor. Al contrario, al tú afinar tienes que dejar sobre el camino porque los señalamientos que tú puedas hacer débiles te van a perjudicar los señalamientos más poderosos. Así que en ese sentido yo no veo nada, no lo veo mal, que le bajemos con todo al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de ahí bonito, pero que cuando cruces allá a puerta de tierras limites lo que vas a argumentar. Pero fíjate, eso me genera entonces otra pregunta, y es desde el punto de vista de los jueces. Tú mencionabas hace un rato, un poco para justificar ver unas controversias, pero ¿cuál es la función entonces del Tribunal Supremo? Pero fíjate cómo tú mismo lo verbalizaste. ¿Cuál es la función entonces del Tribunal Supremo? Entonces,
Lo que te planteo es cuando se reciben planteamientos de justiciabilidad por un juez, una jueza de primera instancia, respecto a cuando le toca a un juez del Supremo ver un planteamiento de justiciabilidad. Entonces, una implicación es que por estar en posiciones distintas, lo ven distinto. Y eso es interesante porque alguien pudiera pensar, se supone que quien está reaccionando sea el Poder Judicial. Así que se supone que alguien pudiera esperar una reacción unánime, por ejemplo, digo, uniforme. Por ejemplo, si hay un problema de capital institucional, ¿el capital es el capital del Tribunal Supremo o es el capital del Poder Judicial? O de repente uno puede pensar que los jueces de instancia estarían tal vez más dispuestos a entrar unas controversias en los méritos que tal vez el Tribunal Supremo, por unas preocupaciones como Tribunal Supremo, tal vez no entraría. Bueno, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Un poco mi contestación iba dirigida a que a tu pregunta estaba fundamentada en si se deben incluir en realidad todas las defensas habidas y por haber. Mi respuesta iba dirigida a eso, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con que se incluyan absolutamente todas las doctrinas y ya afinar a medida que va subiendo. Claro que hay unas implicaciones también para los jueces del Tribunal de Primera Instancia en términos de seguir la normativa prevaleciente respecto a cualquiera de las doctrinas de justiciabilidad. Todos somos jueces idénticos y todos tenemos la obligación de interpretar la Constitución. No hay duda, sin embargo, que el peso institucional a fin de cuentas va a caer sobre la institución, pero sobre el tribunal cuyo dictamen tendrá mayor impacto. Así que si bien todos tenemos la misma obligación, las obligaciones hay una diferencia entre unas y otras. Pero lo que sí no puede hacer un foro de instancia es omitir y no atenderlas, las puede rechazar, pero no atenderlas porque prefiero ver el caso en los méritos. Bueno, eso no se justifica. No, yo sé que no lo haría, o sea, justificándolo así. Lo que pienso es que si, o sea, digo, y tal vez la respuesta es, pues hay que preguntarle a un juez de instancia. Lo que pensaba era si por la posición en que está, tendría una inclinación institucional más receptiva a ver los méritos, porque no tiene unas preocupaciones institucionales como tiene el Supremo. Bueno, en la medida de que muchos de los casos que nosotros hemos visto, vuelvo otra vez a la tercera persona plural, no puede ser. En la medida que muchos de los casos que el tribunal ve y que llegan al tribunal y resuelve un asunto en función de justiciabilidad, que no ha sido atendido por el tribunal de primera instancia, precisamente. O sea, nunca sabremos en esos casos qué hubiera hecho el juez de instancia. Exacto, okay. Exacto. Está bien, buena respuesta. Quería preguntar algo más, y esto desde el punto de vista de demandante en casos de litigio público. Esto puede ser un poquito, tal vez alguien lo podría ver como algo más bien delicado, pero hay casos de litigio público que en ocasiones puede ser previsible que no puedan sobrevivir una moción de desestimación por justiciabilidad y que quien lo lleva entienda que es posible, como quieras, responsablemente creo que puedo tener unos buenos argumentos, pero, y el planteamiento puede ser que en muchas ocasiones los casos de litigio público están acompañados de un elemento educativo, que es que su mera discusión pública levanta un espacio de atención a un problema. Y aun cuando se desestime, cumple un cometido dentro de una discusión pública. Claro, quiero circunscribir esto no a casos, pues digamos,
que de repente yo no creo que esto tenga ninguna posibilidad, es una irresponsabilidad llevarlo. Pero casos que uno diría, esto va a ser bien difícil, pero aún así esa función educativa es importante. Claro, esto tal vez es una visión más sociológica, que fuera, ¿verdad? Tal vez uno diría, bueno, pues eso hace sentido fuera del mundo de lo legal, o tal vez uno dentro de lo legal puede incorporar ese elemento. ¿Qué tú crees de ese elemento educativo, de los litigios públicos? Bueno, al margen de lo de que no sea un pleito frívolo, ¿verdad? Que no, claro, claro. Te tengo que ser franca, yo nunca lo había visto desde ese punto de vista educativo que tú dices. ¿Desde qué punto de vista yo lo había visto? Uno distinto, que el tribunal me diga que no. Que este asunto, que para el Estado es importante, aunque difícil, yo no me voy a guardiar a mí misma y decir no lo voy a llevar. Que sea el foro judicial el que me diga que no, pero la pelea yo la di. Si en el proceso, en ese proceso hay un elemento educativo que tú llamas, pues so be it. Pero yo lo miro desde el otro punto de vista. Bueno, bueno, el tema tal vez sería, el tema general sería consideraciones estratégicas, aún asumiendo que el caso consideraciones estratégicas para llevar un caso que con toda probabilidad se va a perder, pero que no es frívolo. Ese es el tema. Y podrían haber algunas de carácter educativo, podrían haber otras de carácter de liberarse de responsabilidad, ¿verdad? No asumir uno el costo de tener que decir públicamente la decisión es mía. Bueno, pero fíjate, bueno, sí, pero no tan solo, bueno, sí, pero no lo que estoy pensando es que el mensaje que trasluce es de que yo, secretario de Justicia, estoy afirmativamente moviéndome para que el tribunal atienda este problema. No es porque yo no quiera asumir mi responsabilidad, sino que yo sé que es difícil, pero yo no voy a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque yo quiero llevarle el mensaje. El mensaje educativo es que vean que tienen un funcionario que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y traer el planteamiento ante los tribunales. Evidentemente, como dijimos, que no sea frívolo, ¿no? Hay diferentes escenarios, ese es uno muy noble. Okay. Pero también están los otros, vamos. Sí, claro. Es cuestión de contemplarlos todos. Seguro, seguro. Bueno, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera compartir en el chat. Este sería el momento. Y nada, lo dejo así por el chat por un tema solamente, ¿verdad? De control un poco en el formato que hacemos la actividad. De otro modo, de tu parte, Anabel, quisieras tal vez comentar algo más. No, fíjate, nada más que darte las gracias por la oportunidad. He pasado una mañana de lo más agradable hablando de asuntos, bueno, primero que nada viendo, aunque sea en fotografía, mucha gente que hace tiempo no veía, porque los tiempos de pandemia nos tienen a todos encerrados en nuestras casas. Pero agradecerte la oportunidad que me diste de hablar sobre estos temas y tantos otros que hay en el tintero que son de interés, y me alegro que sea de interés para tanta gente. Yo tengo que decir que pensaba Willy que quiénes íbamos a estar en este podcast, ¿verdad? Y me sorprende de forma muy agradable verlos a todos ustedes aquí. Espero que hayan un poco disfrutado, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero quise compartir ahora que puedo adelantar el criterio, lo que pienso sobre algunas cosas. Adelantarlo o simplemente contarnos el criterio que ya tenías, que ahora lo puedes compartir. Bueno, tú sabes que los jueces, como los jueces hablamos, y Migdalia lo sabe, los jueces hablamos a través de nuestras opiniones. Bueno, pues de ordinario no comentamos lo que ya dijimos o lo que ya escribimos.
la opinión habla por sí misma y una opinión disidente hablará por sí misma más que las demás, supongo. Bueno, no tan solo ahora hablo sobre las disidencias que tienen un lugar muy especial en mi corazón, como supondrá. Yo creo que si las personas quieren saber qué de verdad piensa un juez o cómo de verdad piensa un juez, lo que tienen que hacer es leer sus opiniones disidentes. Porque las opiniones mayoritarias en muchas ocasiones, como ustedes todos saben, bueno, en esas opiniones entra un toma y dame, quita esto, pon esto, elimina tal cosa, cambia este enfoque. Y entonces en ese toma y dame, el resultado final no necesariamente es reflejo fiel y exacto del pensamiento de ese juez o jueza. Así que para los que son ustedes estudiantes de derecho y aún para los que son abogados también, que quieren saber cómo piensan los jueces, lean sus opiniones disidentes. Claro, eso es también es una forma de yo vender mis opiniones disidentes, ¿verdad? y que se puedan leer. Así que ese es mi visión. Así que una especie de diario Claro, adjudicativo. claro que sí, seguro que sí. Es el alma del juez. Bueno, pues yo súper agradecido, la verdad que para mí ha sido un privilegio tener la oportunidad de que hayas compartido de manera tan cándida tu visión en estos asuntos. Muchas de las preguntas que te compartí, pues yo siempre las he tenido. Lo que pasa es que un poco, ¿verdad? Pues esto se podría titular la actividad, todas las preguntas que yo siempre quise hacer y nunca tuve la oportunidad, pues nada, pues un poco tuve sí la grata oportunidad hoy de que así fuera. Esto está grabado, así que lo voy después bueno, pues hay que prepararlo en el formato para entonces que esté disponible en YouTube, como está la del secretario. Yo tengo en la red LinkedIn un grupo que se llama Derecho Público en Puerto Rico, y ahí entonces pues nada, pues pondré el enlace y aparte de eso pues pues ahí se puede mantener informado de futuros eventos. Por el día de hoy, el que teníamos programado, magnífico. Muchas gracias, Anabel. Un abrazo a la profesora, a la amiga. De verdad que estoy muy contento con la participación. Muchas gracias a mi secretario de Justicia, el que fue secretario de Justicia después que yo cesé en funciones. Siempre con mucho cariño. Todos aquellos tiempos los recuerdo. Se te aprecia mucho, tú lo sabes. Muchos cariños a todos. Pues gracias entonces. Hasta luego. Y gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Hasta luego. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.